Vamos a abrir la Biblia en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer la porción que va del versículo 4 en adelante. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos al capítulo 13 de este mismo libro. Capítulo 13 de este mismo libro. El capítulo 13 de este mismo libro, versículo 4 también. Y un poco seguimos la lectura que hicimos ayer. Ayer llegamos hasta el versículo anterior y hoy seguimos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Hacer misiones implica siempre un tremendo desafío. Y yo creo que el desafío es un desafío triple. En primer lugar, Dios tiene siempre una visión amplia y la transmite. Y nosotros tenemos que ajustar nuestro lente a la visión de Dios. Un día Jesús se encontró con un ciego y lo sanó. Abrió los ojos y le preguntó: ¿qué ves? Y él dijo: veo a los hombres como árboles. Ahora yo digo, Jesús podía haber dicho: bueno, algo es algo, ¿no? No veías nada, ahora ves a los hombres como árboles. Sin embargo, Jesús volvió a poner las manos porque él ajustó la visión del ciego. ¿Por qué ajustó la visión del ciego? Porque Dios quiere que los hombres vean bien las cosas. Y cuando nosotros hablamos de misiones, tenemos que ajustar la visión porque Dios quiere que veamos bien las cosas. Y porque quiere que veamos bien las cosas, tenemos que pensar cuál es la visión de Dios para ajustar nuestros ojos a la visión de Dios. El primer hombre de fe y padre de la fe fue Abraham. Lo reconocemos como el padre de la fe. Es el primer hombre que Dios lo llama y por fe comienza a hacer un trabajo. Dios cuando lo llamó le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Dios toma a Abraham, lo bendice, lo prospera, le da descendencia, pero no lo hace para hacer feliz a Abraham. No lo hace para eso. Muchas veces creemos que el hecho de que Dios nos llamara es para hacernos felices. Y entonces cuando llegamos a Cristo tratamos de vivir en una burbuja de felicidad mirándonos a nosotros mismos. Allí el cristianismo se transforma en budismo. Y entonces uno se transforma en un gordito que se mira el ombligo todo el día.
¿Se da cuenta? No es esto, no es esto. El Señor nos desafía a tener una visión y tener una visión grande de nuestra propia vida y lo desafió, el primer desafío que lo hace es al primer hombre de fe. Ya al primer hombre al que consideramos padre de la fe, el Señor le dice que Él serán benditas, Él va a bendecir a todas las familias de la tierra, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios lo fue llamando, y hay diversos llamados donde la promesa en la vida de Abraham se va ampliando, y Dios trata de que la visión de Abraham se amplíe. Ahora uno dice, ¿por qué no amplió la visión desde el primer momento? Bueno, a medida que él va caminando en la fe, Dios va añadiendo cosas a la promesa. No es el tema de esta noche, pero es muy interesante tomar la vida de Abraham y ver cómo Dios va ampliando la promesa para que él vea. Hasta que le dice, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, que no se pueden contar, así será tu descendencia. Empieza a ampliarle bien la visión. Ahora, Dios insiste en eso, todas las familias, tu descendencia será esto. ¿Por qué? Porque Él tenía que ver, y tenía que ver hacia dónde iba Dios. Que cuando lo llamó a Él y lo eligió a Él, el propósito de Él era universal y no personal. Ahora, cuando Dios nos llamó a nosotros, el propósito de la vida de Dios para nosotros es que nuestra visión no sea personal, mirándonos únicamente a nosotros mismos, sino mirándonos afuera. Hay muchos cristianos enfermos en la iglesia, enfermos, porque están autocentrados, porque están siempre pensando en sí mismos y cree que el mundo se termina con él. Y entonces esto produce enfermedad en la vida espiritual y van un día a la consejería y mañana a la consejería y pasado a la consejería hasta que los pastores decimos, bueno, basta. ¿No aprendiste todavía? En general es gente autocentrada que está pensando en sí mismo, en arreglar sus propios problemas, en solucionar sus propias enfermedades espirituales y que en definitiva no las solucionan nunca porque siempre piensan en ellos y nunca están pensando en el prójimo. Dios llamó a Abraham y le dijo, yo voy a bendecirte, pero la bendición que yo te doy es para que se extienda a todas las familias de la tierra. No sos la finalidad del propósito mío. El propósito mío es la humanidad. Todas las familias de la tierra. Jesús resucitado comenzó a marcar también lo mismo. Mateo nos dice que le dijo, haced discípulos a todas las naciones. Marcos dice que dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lucas dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y en la última parte, Lucas en el libro de los Hechos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sumemos, nunca el Señor habló a los suyos acerca del futuro sin hablarle de todas las naciones, de todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Quiere decir, tienes que ver esto. Pero además les dio el ejemplo. Jesús empezó a trabajar en medio de los judíos y trabajaba con los judíos y sanaba a los judíos y levantaba a los ciegos judíos y levantaba a los tullidos judíos y resucitaba a los judíos. Y parecería que la misión de Jesús está centrada en los judíos. Pero hay un momento en que Jesús entra en Samaria. Los discípulos se agarran la cabeza porque ese terreno no lo pisaban los judíos. Era un terreno vedado para los judíos. Cuando tenían que ir de Judea a Galilea o a la inversa, ellos eludían cruzar Samaria. Y tenían un camino que no pasaba por Samaria. ¿Por qué? Porque eran enemigos de los samaritanos. Ahora Jesús los manda a la ciudad para que busquen de comer. Jesús está junto al pozo de Jacob. Se acerca una mujer. La mujer es samaritana y Jesús habla con esa mujer. Cuando vienen los discípulos se asombran. ¿Por qué se asombran? Porque era una mujer, porque Jesús hablaba en público y porque era samaritana. Ahora, Jesús comienza a hablar con ellos y en un momento, los discípulos
Llegan le traen la comida y le dice, Señor, ¿no vas a comer? ¿No vas a comer? Fuimos para buscar pan. Y él le dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Es decir, hay algo que yo busco que me satisface mucho más que lo material. Y entonces les termina diciéndoles, alcen los ojos y miren las regiones. Y vean que están blancas para la siega. Es decir, no piensen en ustedes mismos. Piensen en la necesidad del prójimo. Piensen en el otro. Piensen en aquel que necesita a Cristo. Y lo dijo en terreno samaritano. Cuando les dijo, alcen los ojos y miren las regiones, le está señalando a Samaria. Samaria era terreno vedado y Jesús le dice, ellos son también el campo de trabajo. A ellos también hay que ir. Un día Jesús sube hasta el norte y cruza hasta el mundo de los gentiles y se encuentra con una mujer cananea. Y Jesús se resiste aparentemente a hacer el milagro que la mujer le pide. Pero Jesús hace el milagro para esta mujer. Y dice a los discípulos, oh mujer, grande es tu fe. Delante de los discípulos, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Está diciéndole, no solamente hay fe en Israel, hay fe también que se despierta fuera de las fronteras de Israel. Le está diciendo a los discípulos, miren, en Samaria también hay necesidad. Y le está diciendo a esa mente cerrada que tenían los judíos, exclusivista, metidos dentro de sí mismos, miren que entre los gentiles también hay necesidad. Está tratando de abrir la visión de ellos a una visión que se expanda más allá de los límites que ellos mismos han puesto, que son los límites nacionales, los límites raciales, los límites sociales, los límites educativos, son todos límites. Y Jesús dice hay que romper esos límites. Y comienza rompiendo esos límites el primero. Cuando en Juan nos cuenta que en el mensaje acerca del buen pastor, Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y a ellas también las voy a traer, porque ellas van a oír mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, fíjense lo que dice Jesús. Acá hay un redil. Y realmente los judíos eran un redil. Un redil es un círculo de piedra donde se meten las ovejas adentro. Y ellos eran un redil. Habían puesto una pared alrededor y de ahí no salían. Y Jesús dice, pero tengo otras ovejas que son de otro redil. Y entonces estaban los gentiles. Y los gentiles también tenían su muralla contra los judíos y todo eso. Y Jesús les dice, a ellos también los voy a traer. Y entonces va a haber un rebaño y un pastor. Ahora no dijo un redil, dijo un pastor. Como diciendo, todas las paredes se van a romper. Todos los límites se van a romper. Y el Señor va a ser Señor de todos y lo vamos a seguir en libertad al Señor sin poner paredes. Cuando la iglesia pone paredes alrededor, no está cumpliendo el propósito del Señor. Cuando nos encerramos, no cumplimos el propósito del Señor. Hemos sido llamados no a formar rediles, sino a señalar al pastor y a seguirlo. Y a seguirlo con el rebaño del Señor. Y en ese rebaño del Señor van judíos, van griegos, van romanos, van árabes, van iraníes, van todos ellos, que forman parte del pueblo de Dios con los mismos privilegios y la misma salvación que nosotros. Por lo tanto, ir a hacer misiones no es simplemente tirarle la mano a esta pobre gente, sino es decirle, mira, hermano, yo era un hombre, un mendigo, fui un mendigo, pero resulta que encontré pan. Y te veo mendigo y te traigo el pan. Vayamos juntos a buscar el pan que Dios nos ha dado. Me tengo que bajar a veces de la soberbia que despierta el hecho de tener a Cristo, para entrar en la humildad de saber que gracias a Dios tenemos a Cristo y que gracias a Dios que nos abrió la puerta y el camino y gracias a Dios que nos iluminó a nosotros y que ahora nosotros podemos llevar ese mismo mensaje a otras personas. Tenemos que ir a toda la tierra habitada, dijo Jesús.
a todas las naciones. Cuando está en el sermón de Mateo 24, el sermón profético, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Ahí utiliza la palabra de la cual deriva ecumenismo. Nada que ver con lo religioso. Ecumene es toda la tierra habitada. ¿Cuál es el límite? Toda la tierra habitada. Si hay pingüinos nada más, no vaya. Pero si hay gente, allí tenemos que ir. Toda la tierra habitada. Y después dijo, y a todas las naciones, todas las etnias. Todas las etnias del mundo necesitan a Jesucristo. Ahora, yo creo que a veces nos cuesta afinar esta visión. Y nos pasa como al ciego, que vemos algo y empezamos a ver a los árboles que caminan y decimos, bueno, ya bastante he visto. Y Jesús dice, no, tienes que ajustar tu visión. Así no vamos. Hay que ajustar la visión. Somos muchas veces excesivamente localistas, aunque no nos damos cuenta de ellos. Nos cerramos en nosotros mismos. Y Jesús dice, bueno, tendrán que madurar con el tiempo, porque la visión no es la que ellos tienen. La visión tiene que ser mucho más amplia. Y tenemos que compartir la visión de Dios. Y para compartir la visión de Dios somos desafiados a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Sí, mire. Yo sé que hay movimientos que hacen del Espíritu Santo su tema central. Yo creo en el Espíritu Santo más que todos ellos juntos. ¿Sabe por qué? Porque para mí el Espíritu Santo no está dado ni para gritar, ni para saltar, ni para hacer toda esta parafernalia que se ve por allí. El Espíritu Santo nos ha sido dado por Dios para que cumplamos la tarea. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y resulta que muchas veces se saca de este contexto al Espíritu Santo y lo utiliza la Iglesia para esas manifestaciones a veces extáticas o todo lo que esto conocemos. El Espíritu Santo nos fue dado para avanzar en la obra del Señor, para ir adelante. Hemos sido desafiados para eso. Le dijo el Señor, ustedes no pueden avanzar si no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo tienen que esperar. Y 10 días esperaron la llegada del Espíritu Santo y el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Entonces fueron convertidas 3.000 personas en Pentecostés. Y fueron añadidos 5.000 luego en la misma ciudad de Jerusalén. Y cuando llegamos a 30 años después, encontramos que el Evangelio llegó a Corinto, a Éfeso, a Atenas, a Roma, ha llegado a todas partes. Y Pablo escribe la carta a los romanos, me quiero ir hasta España, que era lo último. Era el límite final, España para ellos. De ahí estaba la piedra aquella que decía nec plus ultra, nada más allá. Quiere decir que tenemos que llegar hasta lo último. Y el deseo del apóstol Pablo en la carta a los romanos es llegar hasta el límite de la tierra conocida. Y el límite de la tierra conocida era España. Y escribe a los romanos y les dice, voy a ir pero de paso. Ahora todo el mundo quería ir a Roma para quedarse allí. De los 14 barrios que había en Roma, 4 barrios eran judíos. ¿Por qué? Ellos emigraban y como todo el mundo quiere ir al centro del mundo. Y Pablo dice, no, yo no voy a ir para llegar al centro del mundo. Voy a ir para pasar de allí porque a mí me interesa llegar hasta lo último de la tierra. Y Pablo pudo decir, yo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Escúcheme, en 30 años llenaron todo el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Pero si usted va a la historia, se encuentra que los apóstoles en la historia, yo no estoy convalidando la historia a lo mismo que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una finalidad que es empujarnos a nosotros a hacer esta tarea y hacer que el Espíritu Santo trabaje. Pero la historia tiene también su valor. Y la historia nos habla de que los apóstoles comenzaron a salir no solamente de la tierra hacia occidente, sino también hacia oriente. Y llegaron hasta la India. Y se habla de apóstoles que llegaron hasta la India predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, tenemos que pensar en esto, tenemos que revisar la historia y tenemos que preguntarnos por qué en el primer siglo ellos llegaron a llenar toda su sociedad con el Evangelio de Cristo. Y nosotros, 2000 años después, estamos hablando de pueblos no alcanzados y estamos hablando de esto. Y yo creo que la razón de esto es
que no hemos aprendido a manejarnos con el Espíritu Santo y a dejarnos guiar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ordena cosas que a veces son incomprensibles, pero uno tiene que tener la sensibilidad de entender que es Dios el que está hablando. Había un gran avivamiento en Samaria. Llegó Felipe el evangelista y estaba allí en un gran avivamiento. La gente se convertía y se convertía y se convertía. Y llega, entonces en ese momento dice que la gente escuchaba unánime, atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. El gran avivamiento espiritual. Y un día viene el ángel del Señor y le habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino de Gaza, el cual es desierto. Yo me imagino a Felipe diciendo, Señor, estamos trabajando acá, tantas almas que se salvan, yo me voy al camino desierto. ¿Dónde estamos, Señor? Al camino, y notablemente el ángel le dice, vete al camino que va a Gaza, y el ángel le dice, el cual es desierto. Es como si estuviera punzando a él a decirle, vas a ir a un lugar donde no hay gente. Pero Señor, yo soy un evangelista, el evangelista necesita gente. Si no hay gente, no hay evangelismo. Y Dios lo mandó al lugar desierto. Y en el lugar desierto se encuentra con el eunuco etíope. Y él le habla al eunuco etíope. Y hace evangelismo personal. El hombre que hacía evangelismo masivo, ahora hace evangelismo personal. Tiene a uno solo. Y lo bautiza. Y el eunuco se va a su tierra. Hoy todavía en Etiopía se sigue hablando de que el evangelio lo llevó ese eunuco que cruzó aquel día por el camino de Gaza. Nosotros estuvimos con la gente de Etiopía en la ciudad de Jerusalén. Ellos tienen un lugar especial en uno de los lugares sagrados allí que hay. Y cuando uno llega al lugar donde ellos están, ellos abren la Biblia, por supuesto en su idioma. Y entonces le explican que van a leer en su idioma un pasaje que para ellos es muy importante. ¿Y cuál es el pasaje? Felipe evangelizando al eunuco etíope. Porque ellos dicen, Él es el que nos trajo el evangelio y Él es el que nos llevó a Jesucristo. Ahora usted al principio, cuando ve cómo actúa el Espíritu Santo, dice, esto es una locura. Pero después se da cuenta que lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Y que Dios sabe cómo hace las cosas. Usted va al capítulo 10 del libro de los Hechos. Pedro recibe una visión. Hay mezclados animales limpios e inmundos. Él es un judío, ¿eh? Y ahora mucho más porque está respetando la ley como tal vez no la respetaba cuando estaba en Galilea. Entonces le viene una voz que le dice, mata y come, mata y come. Y Pedro se resiste. Y se resiste y dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. No se entiende nada, Señor, no se entiende nada. Hace 2000 años que venimos diciendo de lo inmundo. Y ahora resulta que lo que Dios limpió no hay que llamarlo inmundo. Y mientras Pedro pensaba en la visión y decía, ¿qué querrá decir? Le dijo el Espíritu, vienen 3 hombres a buscarte, levántate y va con ellos. Me imagino que Pedro preguntó ¿a dónde? A Cesarea. El enclave gentil en medio de Israel. La única ciudad que los romanos reservaron para sí y donde pudieron levantar ídolos. Porque los judíos no les permitieron poner ídolos en toda su tierra. Entonces hicieron un puerto de mar y allí llevaron la estatua del emperador y todas estas cosas y las tenían allí. Los judíos nunca entraban en esa ciudad. Poner el pie en esa ciudad era ser inmundo. Y Dios le dice, entra en lo que es inmundo y no llames a esto inmundo porque Dios lo va a limpiar. Y como Dios llama a las cosas que no se ven como si fuesen, entonces le dice,
No llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Dios ha limpiado. Quiere decir que Dios se adelanta a explicarle qué es lo que va a pasar. Y por supuesto, llega Pedro allí y se encuentra con Cornelio y les pone el mensaje sin ninguna metodología para seguir, sin no saber cómo termina esto. Y si lo dejan a Pedro solo, entonces Pedro le va a decir, saca el cuchillo y dice, bueno, hay que circuncidarse para hacerse judío. Sería lo lógico, hay que circuncidarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu desciende. Y al descender el Espíritu, Pedro tiene que decir, no, el Espíritu Santo va para otro lado. No es que este se tiene que hacer judío, sino que simplemente por la fe, este ha recibido el Espíritu Santo y es uno como nosotros. En Jerusalén se arma un escándalo. Pedro se metió en la casa de un gentil y bautizó a un gentil y tiene que ir. Y les explica. Y les dicen, miren, el asunto no es mío. Cuando vi que el Espíritu Santo hacía esto, dije, ¿quién soy yo para levantarme contra el Espíritu Santo? Esto se llama sensibilidad frente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue rompiendo barreras que estaban en la cabeza de ellos hasta que entendieron que la misión era lo que debía ser, grande, grande. El Espíritu les abrió el camino a los gentiles y los fue guiando en la evangelización. Recordemos cuando Pablo pretende trabajar en Asia Menor, que era el método que él seguía y lo que quería hacer. ¿Qué pasó? Que dice el Espíritu le prohibió hablar allí. Señor, somos misioneros. Estamos para hablar. No, te callas la boca. En este momento hay que callarse la boca. ¿Hasta dónde llegas? Y llega al límite. Y ve una visión del varón macedónico que dice, salta, ven a Macedonia y ayúdanos. Dios tenía otro plan, que no es el plan que designó la iglesia, ni es el plan que designó el misionero, sino es el plan que el Espíritu Santo diseña. Y tenemos que empezar a creer en serio en el Espíritu Santo. Creo que nosotros decimos creo en el Espíritu Santo porque hemos repetido tantas veces el credo, que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, y entonces creo en el Espíritu Santo. Pero el asunto no es creer solamente en el Espíritu Santo. El asunto es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que entendamos que es el Espíritu Santo el que manda las visiones. Que la visión tiene que venir de Dios por la oración de su pueblo para ver dónde tenemos que ir, a quién tenemos que llegar y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y nos vamos a encontrar con que el Espíritu Santo muchas veces hace cosas que yo no entiendo, pero que Dios seguramente entiende y sabe porque Él tiene una mente muy, muy superior a cualquiera de las mentes humanas y porque Él es toda sabiduría. Por lo tanto, el Espíritu Santo es fundamental. Ahora bien, desafiados en esto, con una visión amplia, y desafiados a ser guiados por el Espíritu Santo, implica entrar en el terreno de Satanás. Las misiones penetran en el terreno de Satanás. Estos pueblos que no tienen a Cristo están bajo la opresión de Satanás. Están bajo la opresión de Satanás. La gran liberación que trae Jesucristo se va extendiendo en la antigüedad, desde la cruz en adelante, y se va extendiendo por todo el mundo conocido. Hoy tenemos lugares que son reductos de Satanás, y cuando comenzaron las primeras misiones, tuvieron que enfrentarse a los reductos de Satanás. Dejamos ayer la historia cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Cruzan hasta la isla de Chipre, primer punto del viaje. Y habiendo atravesado toda la isla de hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Mago. La casta sacerdotal de Media eran los magos, eran los que practicaban el ocultismo. Quiere decir que acá tenemos a alguien que practicaba el ocultismo. En segundo lugar, falso profeta, porque hablaba en nombre de Dios sin conocer a Dios. Y quería tomar una autoridad espiritual que no tenía. En tercer lugar, judío. Entre los judíos se condenaba la magia y se condenaba el ocultismo.
pero era judío. ¿Qué mezcla es esta? Un hombre que practica el ocultismo, que habla en nombre de Dios y que además pertenece al pueblo judío. Y Pablo lo califica, dice, es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Un agente satánico puesto allí para apartar al procónsul del reino de Dios, para apartarlo. El procónsul estaba deseoso de recibir la palabra de Dios y Satanás se metió allí en el medio, se paró en ese lugar y dijo, no van a seguir adelante. Y entonces tenía un agente, y ese agente era Elimas, un hombre que tenía predicamento y que todo lo que los apóstoles decían, él trataba de retrucarlo. En alguna forma lo querían hacer callar. La obra de Satanás fue entorpecer. ¿Y Pablo qué hizo? Oró al Señor y cayeron sobre él tinieblas temporales. Temporales. Vamos a anular por un momento la acción de Satanás acá. Y entonces predicó la doctrina. Predicó la doctrina. Lo que sucedió, dice que el procónsul Sergio Paulo se maravilló de la doctrina. Es notable cuando usted lee la historia. La primera pregunta que yo me hice cuando leí esta historia fue, ¿por qué no se maravilló del milagro? Porque el milagro era lo grande, que se hubiera quedado ciego el mago este, ¿no? Pero no, dice, se maravilló de la doctrina. Encontró el milagro más grande en la doctrina de Jesucristo, muerto y resucitado por sus pecados, que en lo que había visto. Y no se salvó porque había poder en Pablo para ponerlo ciego temporariamente. Se salvó porque aceptó la doctrina de Jesucristo. Era el Evangelio llegando con poder al corazón de los hombres. Era el Evangelio tocando, por el Espíritu Santo tocando el corazón de los hombres. Es incomprensible por qué la gente llega a Cristo. Si usted se pone a pensar racionalmente el mensaje de Jesucristo, es incomprensible que la gente llegue a Cristo. ¿Y por qué llega a Cristo? Porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la persona. Trabaja en el corazón de la persona. Yo todavía cuando veo conversiones, me sigo sorprendiendo, hermano. Cómo trabaja el Espíritu Santo en las personas. Porque no es ni el predicador, ni lo que hacemos nosotros, ni nada de esto. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convierte. Y para que haya realmente una evangelización poderosa, necesitamos que el Espíritu Santo esté presente y actúe el Espíritu Santo, no que actúe el predicador. Los predicadores pueden llegar a manipular a la gente. Y ese es un cuidado que hay que tener. No hay que manipular a la gente. No hay que manipular a la gente. Hay que dejar que el Espíritu Santo actúe. Esto es otra cosa. Es otra cosa. El Espíritu Santo no actúa por manipulación. El Espíritu Santo actúa directamente sobre el corazón. La manipulación actúa sobre las emociones. El Espíritu Santo actúa sobre el corazón. Y lo que queremos no es gente que se emocione, sino gente que se convierta a Cristo. Y si queremos gente que se convierta a Cristo, tenemos que creer que el Espíritu Santo hace esto. Pero tenemos también que saber que la obra satánica se desata en ese momento. Hermanos, ahora tenemos el problema, los que predicamos, de los celulares. Siempre hay alguien que se olvidó de apagarlo. Y en medio de la reunión suena el celular. Yo estoy asombrado que en estos días no ha sonado ningún celular. Yo digo en la iglesia donde estoy, cuando suene un celular usted atiéndalo. Nosotros vamos a parar. Usted lo atiende y después viene acá y nos cuenta por qué era tan importante atender esa llamada y que lo llamaran. Esto actuó como curación. La gente apaga el celular. Pero hermano, yo he estado evangelizando y está la gente con celular. Y en el cómputo que hago, en el momento cumbre del llamado, suena el celular. Es increíble esto. Pero si hay un celular encendido, suena en el momento que usted está llamando.
Cuando la gente está por decidirse. Y yo cuando suena ese celular, no lo digo, pero pienso, acá hay un hijo de Satanás que no apagó el celular. O hay alguien que se ha dejado usar por Satanás, sin ser hijo de Satanás. Pero es eso. Pero hermano, yo lo tengo contabilizado esto. Es terrible lo que pasa. Y usted dice, ¿por qué pasó eso? Por la acción satánica. La acción satánica. En una época cuando no había celular era el llanto del niño. Iban con el bebé, se sentaban, uno dice, oremos al Señor para entregarnos a Cristo, ¡guau! Allá en el fondo. Y entonces la gente se distrae. Y entonces empieza a pensar en el chico y deja de pensar en lo que está pasando. Y yo digo, es de Satanás. Eso lo conjuramos. No es que prohibimos tener chicos, ¿no es cierto? Los tenemos, pero los mandamos a una sala especial. Y allí que lloren todo lo que quieran. ¿No es cierto? Pero acá tiene que llegar Jesucristo. La acción satánica se manifiesta de muchas maneras. Y se manifiesta también de esta manera. Se manifiesta de esta manera. Podría contarle con esto del celular, puedo quedarme toda la noche contando la historia del celular. Pero lo dejo acá. Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas van a la ciudad de Filipos en un viaje para confirmar la iglesia. Luego deciden hacer la parte misionera y el Espíritu Santo los lleva a Asia y comienzan por Filipo. Filipo es la gran ciudad. Van ellos caminando por la calle y aparece una muchacha con espíritu de adivinación. En griego, el espíritu de Pitón, el espíritu de Apolo. Apolo es el dios de las agorerías también. Este espíritu lo tenía la muchacha esta. Era el símbolo de Pitón, era la serpiente mitológica, y esta chica era una medium espiritista, diríamos hoy, una medium. ¿Qué hacía la medium espiritista en ese momento? Iba detrás de Pablo y de los demás diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. El espiritismo recomendando a los evangelistas. Yo me imagino la confusión que se producía en la gente, porque entonces estos son de Apolo y estos vienen de Pitón y estos son agoreros y decía una mezcla tremenda hasta que Pablo se da vuelta y dice, basta. Y se acabó. Se acabó porque la niña reacciona, se le quitan los demonios y bueno, ahí sí hay un problema. Pero se intenta producir confusión. El Satanás está activo. Mi maestro en la fe escribió un libro que se llamaba Satanás vivo y activo. Y puso como subtítulo, Dios aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Quiere decir que Dios va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Esto lo dice la Escritura. Pero en este momento está vivo y activo. ¿Dónde cree que se ensaña a Satanás? En la evangelización. ¿Dónde se ensaña a Satanás? En las misiones. Y el que sale a la obra misionera va a tener que enfrentarse con Satanás. Va a tener que enfrentarse con Satanás. Por eso la iglesia se tiene que entusiasmar cuando sale un misionero, pero después tiene que hacer oración. Tiene que orar profundamente. Porque ese hombre o esa mujer tienen que ser sostenidos por Dios en una forma especial porque están en un frente de batalla contra Satanás. Las misiones son el frente de batalla contra Satanás. Están allí, en el frente. Y Satanás siempre va a entorpecer la obra de Dios. Por lo tanto, las misiones tienen un triple desafío. Compartir la visión de Dios, que no es solamente creer, no es solamente pensar, es tener la certeza de lo que Dios quiere. No es, yo creo que Dios quiere hacer esto. No es eso. No es, yo pienso que Dios quiere hacer esto, sino tener la certeza del Espíritu Santo de que Dios quiere hacer eso.
En segundo lugar, tenemos que creer en el Espíritu Santo, pero creer en serio, como el guía del camino, aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo. Basta de jugar con el Espíritu Santo. Empecemos a tomar seriamente la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y empecemos a escuchar al Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y somos dóciles, estamos en el buen camino. Y en tercer lugar, no menospreciemos el poder de Satanás. No lo menospreciemos. Hay un enemigo poderoso del otro lado. Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo venció y está derrotado. Y como los animales fieros, heridos de muerte, reaccionan con todo frente a esta victoria de Cristo. Pero el que venció es Cristo, es Cristo. O yo me apropio de la victoria de Cristo o yo no puedo hacer nada contra Satanás. Por lo tanto, tenemos que estar sujetos a la cruz de Cristo, sujetos al Señor de los señores y aprender a depender de Dios en todas las cosas, porque las misiones es un tema peligroso. Estamos en el borde, luchando contra el reino de Satanás. Mis hermanos, Dios nos dio todas las cosas para que podamos llevar a cabo la tarea. Todo, nos dio todo, absolutamente todo. Nos dio la posibilidad de ampliar nuestra visión. Y si abrimos la palabra de Dios todos los días y miramos un mapa todos los días, nos vamos a dar cuenta cuál es la visión de Dios, que no se termina en nosotros, ni se termina en Lima, ni se termina en el Perú, ni se termina en América Latina, ni se termina en América, ni se termina en el mundo occidental. Es toda la tierra, toda la tierra. En segundo lugar, hermanos, tenemos que creer realmente y tener fe en que el Señor nos va a guiar y nos va a llevar a un buen puerto. Y tenemos que estar preparados para la lucha. Las iglesias del Señor voy a utilizar un término que utilizaban mucho la izquierda. La iglesia del Señor se ha aburguesado. Se ha aburguesado. Venimos, nos sentamos, cantamos, la pasamos bien, un gran momento, me encuentro con los hermanos, ¿no? Y me voy a mi casa y es algo así como un club espiritual. No, la iglesia del Señor es un centro de lucha. Abre la lucha cada vez que abre la palabra de Dios. Y tiene oposición de Satanás. A veces pensamos en estar bien nosotros. Y hay iglesias autocentradas que no ven más allá. Hay que empezar a mirar más allá. Hay que empezar a mirar la necesidad que hay a nuestro alrededor. Hay que empezar a mirar a los que se pierden. Hay que empezar a ampliar el horizonte mental. En primer lugar, el horizonte mental. Porque ponemos límites acá. Y le tenemos que pedir a Dios que nos dé su visión, que nos use por medio del Espíritu Santo y que nos proteja de los avances de Satanás y nos muestre el camino por el cual tenemos que llegar a la victoria. Nos ponemos de pie para orar. Señor, esta noche nos presentamos ante ti humildemente, porque sabemos que de tal manera has amado al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos repetido tantas veces, Padre, estas palabras y a veces no llegamos a entender la dimensión tremenda que este versículo tiene, de que Dios ha amado a todo el mundo y que Cristo se entrega por todo el mundo. Nos gozamos, Padre, en decir que Jesucristo es mi Salvador. Nos gozamos. Nos sentimos felices de saber que somos hijos tuyos.
Pero quisiéramos, Padre, también que nuestra visión se ampliara y comprendiéramos esta noche que la misión no acaba ni en nosotros, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra ciudad, ni en nuestro país, sino que el amor de Dios es un amor que quiere alcanzar a todo el mundo. Y nos has dado la gloriosa tarea de llevar ese amor a todos los pueblos usando un arma maravillosa, la palabra tuya, la espada del Espíritu. Y Señor, te rogamos que frente al desafío de la tarea, esta noche podamos mirar hacia adelante, ponernos en tus manos y decir, vamos a hacer esto, porque es tu mandato. Y vamos a buscar el lugar que tenemos que ocupar en la batalla. Algunos tendrán que ir al frente de batalla y tendrán que luchar allí duramente. Otros estarán orando para sostener los brazos y para que reciba fuerzas aquel que está luchando. Otros estarán ofrendando para que pueda sostenerse la lucha, para que se tengan los elementos materiales necesarios para llevar a cabo esto. Pero Señor, queremos todos sentir que somos parte de este proyecto, que no estamos fuera del proyecto y que nos vamos a comprometer con este proyecto que es el proyecto de Jesucristo, es el proyecto tuyo. Y que lo vamos a hacer en el lugar que nos coloques. Si nos llamas para ir, iremos. Si nos llamas, Señor, para sostener, sostendremos. Y utilizaremos las armas espirituales de la oración y las materiales del dinero. Pero, Señor, la bendición tuya hasta nuestra vida es tanta y tan grande y tan maravillosa. La esperanza que nos has dado es una esperanza tan gloriosa. El amor tuyo y el cuidado tuyo todos los días sobre nuestra vida es tan asombroso que, Señor, ¿cómo no vamos a cumplir con este mandamiento tuyo cuando tú has tenido tanta misericordia de nosotros? Despierta, Señor, nuestros corazones para que miremos lo que tú nos has mandado y para que pongamos en nuestro corazón el deseo de cumplir con el mandamiento tuyo. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este congreso para meditar estas cosas. Y te rogamos, Señor, que tu palabra y solo tu palabra sea lo que quede grabado en nuestro corazón esta noche. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.